Muy buenas noches. En nuestro podcast de esta ocasión veremos lo que se refiere al auxilio judicial. Comenzamos. El incesante desplazamiento de bienes y personas, la apertura gradual del comercio, el aumento de los litigios en los tribunales y otros factores que introducen elementos extranjeros en los procesos determinan la necesidad de una cooperación procesal judicial a nivel internacional. Es en ese sentido que los juzgadores han determinado la necesidad que en estos casos, para impartir justicia, requieran del auxilio de sus homólogos en otros estados, procurando así el auxilio internacional, con el objeto de poder obtener los emplazamientos y citaciones en el extranjero, notificarle una actuación procesal a alguna de las partes, ejercitar una medida cautelar, las legalizaciones, la obtención de pruebas en el extranjero, incluyendo la documental, la testimonial, la declaración de parte, la pericial, entre otras, la eficacia extraterritorial de las sentencias y otras resoluciones judiciales, así como los laudos arbitrales, de tal manera que el derecho procesal internacional se ha convertido en una parte del derecho internacional privado, que resuelve conflicto de leyes procesales. En este sentido, el profesor José Luis Siqueiros ha definido la cooperación procesal internacional de la siguiente manera. Es una parte del derecho procesal internacional, que a su vez es una rama importante y complementaria del derecho internacional privado. Su contenido comprende las reglas de jurisdicción y de competencia, así como la solidaridad y el auxilio que recíprocamente se presten los tribunales de diferentes países para la administración de justicia. Se ha dicho que el mundo se hace cada vez más pequeño y más globalizado, con una intensificación de los medios de comunicación y de los procesos de integración que provoca un mayor desplazamiento de las personas y, por ende, un incremento de los asuntos jurídicos susceptibles de presentar aspectos transfronterizos, haciendo necesario establecer nuevas soluciones en el marco de la cooperación judicial internacional. El desarrollo de los medios de comunicación internacional en todas sus modalidades contribuye a la libre circulación de bienes y personas, el incremento de negocios internacionales a distancia sin necesidad de desplazamiento de los contratantes, el desarrollo galopante de los procesos de integración, así como el crecimiento de las economías y la globalización han provocado el aumento de las relaciones entre particulares de diversos estados y, por ende, de la cooperación judicial. La cooperación judicial internacional hoy en día radica en una práctica generalmente aceptada por los Estados y en el deber de prestar un auxilio jurídico internacional. La cooperación judicial internacional actualmente se ha incrementado por el desarrollo de los medios de comunicación, la creciente flexibilización de las fronteras entre los Estados. Esto ha provocado un notorio aumento en los casos privados internacionales, como en el comercio y el transporte internacional, así como también en los casos de familia, de menores, de cuotas alimenticias, de sustracción internacional de menores. De tal manera que cada vez es más frecuente los divorcios de cónyuges domiciliados en diferentes países, los reconocimientos de hijos, las demandas de cuotas alimenticias entre demandantes y demandados que viven en distintas jurisdicciones, los reclamos sobre restitución o sustracción internacional de menores, los litigios relativos a contratación internacional, entre otros. Esto ha provocado en el continente americano un aumento significativo de los exhortos, comisiones o cartas rogatorias, así como el reconocimiento de sentencias o laudos arbitrales extranjeros, incrementando de esta manera el trabajo de las autoridades centrales en materia de cooperación judicial internacional. Ahora es normal la tramitación de diligencias en el extranjero, como notificar, citar, emplazar, trabar una medida cautelar en el extranjero o ejecutar en otro país una sentencia, haciéndose necesario contar con una asistencia judicial internacional cada vez más ágil y efectiva, evitando que las fronteras se transformen en obstáculos para la realización de la justicia, sino por el contrario, deben tornarse ágiles y flexibles. ¿Pero qué es el auxilio judicial internacional? En sentido amplio, el auxilio judicial internacional consiste en la asistencia entre dos países para la realización de actuaciones jurisdiccionales fuera del respectivo ámbito territorial,
Como manifestación tradicional de la soberanía, el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de las autoridades judiciales de un Estado se encuentra circunscrito al interior de las fronteras estatales. No obstante, los retos planteados por los movimientos migratorios y la creciente interrelación entre individuos y empresas en el ámbito civil y por la seguridad y la lucha contra la delincuencia internacional en el ámbito penal obligan a adoptar mecanismos jurídicos que permitan la actuación extraterritorial en el ejercicio de la jurisdicción, al tiempo que se concilia con la salvaguarda de la soberanía y el respeto a los derechos y libertades fundamentales. El auxilio internacional en materia civil y comercial, a través de exhortos, cartas exhortos y cartas rogatoria, son una figura jurídica por medio de la cual una autoridad jurisdiccional que conoce determinado procedimiento solicita a otra autoridad la diligenciación y cumplimiento de determinada actuación que resulta necesaria en la tramitación de un juicio. Los actos que pueden llevarse a cabo son notificaciones, citaciones, emplazamientos, recepción y obtención de pruebas e informes en el extranjero. El auxilio judicial internacional penal. En este ámbito penal, la lucha contra todas las formas de criminalidad demanda la necesidad de contar con herramientas jurídicas que fortalezcan la cooperación judicial internacional, con el fin de facilitar la asistencia legal mutua en materia de investigaciones, procesamientos y diligencias judiciales, dado el crecimiento de la delincuencia organizada transnacional, la cual ha perfeccionado sus técnicas de una manera cada vez más sofisticada para evadir la justicia. En ese sentido, es necesario el fortalecimiento de los sistemas nacionales de justicia y de la cooperación judicial internacional para poder combatir eficazmente delitos como el narcotráfico, el lavado de dinero, la corrupción, el terrorismo, el tráfico de armas, el tráfico y la trata de personas, los delitos de lesa humanidad, entre otros. Hay que tomar en cuenta que en la actualidad la delincuencia se internacionaliza y no conoce fronteras, por lo que en materia penal el auxilio judicial internacional comprende por un lado los procedimientos de extradición y por otro el llamado auxilio judicial secundario o comisiones rogatorias, que consiste en la realización de cualesquiera actos de instrucción en el marco de una investigación o procedimiento judicial penal, citaciones, notificación de resoluciones y documentos judiciales, obtención de pruebas, etc. En cuanto a la ejecución de sentencias penales, se alude tanto al traslado de personas condenadas como al reconocimiento y ejecución de resoluciones firmes de condena dictadas por otro Estado. El auxilio judicial internacional civil. En materia civil, la cooperación internacional en sentido amplio comprende el auxilio judicial propiamente dicho, solicitudes de notificación y traslado de documentos judiciales y obtención de pruebas en materia civil y comercial, y la colaboración entre autoridades centrales en materia de sustracción internacional de menores, obtención de alimentos en el extranjero e información de derecho extranjero. El auxilio a través de otros órdenes jurisdiccionales. Con carácter general, en materia laboral y contencioso administrativa, se aplican por analogía las normas existentes en materia civil y comercial, en lo que a la solicitud y prestación de auxilio judicial internacional se refiere. Conclusiones. El actual entorno internacional se encuentra plasmado por fuertes movimientos migratorios. Es normal que las personas crucen las fronteras estatales generando un sinnúmero de relaciones jurídicas de carácter privado internacional, lo que ha provocado un aumento significativo de los litigios internacionales, los cuales pueden solucionarse a través de la cooperación judicial internacional, ya que es un deber de los Estados el prestarse la cooperación, ya que la justicia no puede verse frustrada por las fronteras de los Estados. La solicitud de auxilio jurídico internacional hoy en día se fundamenta en el deber de los Estados de prestarlo, sobre todo ante este innegable proceso de globalización
que a medida que más crece, se desarrolla el comercio internacional, aumentando a su vez los conflictos de carácter internacional, contribuyendo a su vez la revolución tecnológica y la diversificación de los medios de transporte y comunicación que han proporcionado a la humanidad una movilidad que nunca antes en la historia había tenido. Esto ha provocado que las organizaciones delictivas se internacionalicen, ya que las fronteras están actuando como un obstáculo para la justicia y como una ventaja para el delito y los delincuentes, lo que hace necesaria una cooperación judicial internacional más fluida, ágil y eficaz entre los Estados. Asimismo, resulta indispensable una cooperación judicial internacional en materia civil, para que puedan dar lugar a la creación de espacios económicos unificados, a los que se les puede brindar seguridad jurídica. En consecuencia, se hace necesario la adopción de nuevos mecanismos de cooperación judicial internacional que respondan a las realidades del presente siglo, por lo que cada vez más el auxilio judicial será prestado directamente por los protagonistas reales del procedimiento, en un espacio de mutua confianza, en el cual las redes de personas desempeñarán un papel central en el proceso. Bueno, como podemos haber visto, ahora ya sabemos, ya comprendemos un poquito más el tema de lo que es el auxilio judicial internacional. Gracias por su atención. Buenas noches.